Hola, los saludo Alberto Marroquín Espinosa. Estamos aquí con Ulises Gómez de la Rosa, coordinador estatal del partido, bueno, de la organización Redes Sociales Progresistas. Ulises, bueno, el día de ayer, antier, entrevistamos al presidente del INE aquí en Querétaro, bajo el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, y le cuestionamos esta parte de los que son posibles candidatos a partidos. Le digo posibles candidatos porque traigo esa tendencia de los candidatos independientes, ¿no? Porque ellos pueden argumentar que estuvieron la gente del INE en su asamblea validando a toda la gente. No. Nosotros no validamos a la gente. Nosotros validamos las asambleas que se hubieran realizado con ciertas condiciones, se levantaron actas circunstanciales. Pero eso no quiere decir que, habiendo tenido un número mínimo, el número mínimo, eso no se puede caer después. Porque si una persona que asiste a una asamblea participa en asamblea de otra organización, le vale a la última, no a la primera. Y eso puede significar que hay asambleas que preliminarmente cumplieron el quórum, pero que en definitiva no lo tengan. Puede haber organizaciones que preliminarmente alcancen el número mínimo de afiliados que pide la Constitución, es decir, el 0.26% del padrón electoral, o sea, alrededor de 34 mil ciudadanos, y que después los pierda. Por eso hoy no tiene nada nadie. Y el que va a decir quién obtiene el registro o no es el INE, y eso va a ser hasta junio. Antes todo es preliminar y nadie puede declararse, digamos, como haber cumplido el orden. Pero le decía yo, hoy, ¿qué pasa? Porque ahorita dices que no hay nada para nadie, y yo sé que ya muchas organizaciones cumplieron con el requisito del número de afiliados, el número de asambleas, ya sea estatales o municipales. ¿Qué pasa en ese aspecto, Ulises? Bueno, yo creo que es importante que todas las organizaciones conozcan muy bien cuál es el proceso de constitución de un partido político, que además entra dentro de un marco regulatorio muy complejo, que finalmente se endureció en la última reforma electoral y que hoy nos pone toda una ruta de conformación de partido político muy compleja. No nada más hace falta cumplimentar el tema de las asambleas, ya sean distritales o estatales, o el número de afiliados que pudiera tener conforme está requiriendo la ley electoral, sino que además de eso pues se cumplimente con todo el proceso que termina por ahí del mes de junio, más o menos, que estaríamos terminando con todo el proceso. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque tiene razón el presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que deberíamos de ser muy prudentes todas las organizaciones para que podamos informar a los compañeros en qué posición se encuentra cada una de nuestras organizaciones en ese proceso constitutivo de partido, ¿no? Pero el momento de validación va a ser más adelante. Los partidos o las organizaciones que están queriendo convertirse en partidos políticos nos tienen que entregar no solamente sus constancias, su documentación que acredite haber cumplido los requisitos, sino también de la que tiene que ver con sus documentos básicos. Porque ya muchos se declararon victoriosos, ya levantaron la mano que ya logramos el registro. Claro, y eso no es la realidad, tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque bueno, sí cumplimentaron a lo mejor una o dos de las etapas, que son las más complicadas, que son hacer las asambleas y tener un número de afiliados, pero te faltan dos procesos más. Uno que es una compulsa que viene realizando el Instituto Nacional Electoral a los padrones de cada una de las organizaciones, y también en la otra parte que es un proceso de fiscalización que también es importante considerarlo. Entonces son dos etapas todavía. Se van a revisar las cuentas de los partidos para revisar que todas las finanzas, dinero recibido y gastado, cumpla con los requisitos legales, y solo hasta el final se va a definir si hay o no alguna organización que merece obtener el registro como partido político. En los cuales no se ha pronunciado el Instituto Nacional Electoral, que apenas va a entrar incluso al análisis de las mismas, y que una vez que tenga ya los elementos para poder dictaminar, lo va a hacer y va a determinar qué organizaciones cumplieron. Nosotros tenemos como plazo final el mes de febrero para que se nos entregue la documentación. Después vamos a revisar quién cumple los requisitos. Hoy nadie puede decir que haya cumplido nada, porque toda la información que hemos dado y que puede accederse en las páginas de transparencia más es preliminar. Hay mucho, como se puede decir, chapulineo, que donde líderes sociales o que manejan a grupos se brincaron de una organización a otra porque les apoyaban con algo, una despensa, con 200 pesos, 500 pesos. ¿Es su caso de ustedes? Déjame decírselo desde el punto de vista del derecho de asociación. Una afiliación, una persona puede afiliarse a un partido
a una organización o a otra. Eso es un derecho. Claro. Eso, fíjate que nosotros nos sentimos muy satisfechos con el proceso que realizamos el 10 de noviembre, porque es la culminación, primero, de un trabajo previo de varios meses que estuvimos visitando a los municipios, a las comunidades, teniendo muchas pláticas con líderes sociales, comunitarios, y que también obedece a una trayectoria política ya de muchos años. Nosotros en redes sociales progresistas tenemos gente de orígenes políticos muy diversos. Hay gente que viene del PRD, hay gente que viene del PRI, hay gente que viene del PES, algunos incluso que vienen del PAN, otros que fueron candidatos independientes en diversos cargos, en diversos distritos o municipios, y que eso vino a enriquecer mucho el tema de la conformación política. No fue el clásico chapulineo de ver a dónde me voy para obtener algo. Pero todo este sistema está absolutamente blindado. Por eso, hoy nadie puede decir que ya cumplió con los requisitos, porque eso lo va a definir la autoridad electoral y va a ser hasta junio. Por eso se esperaban los partidos, bueno, los posibles partidos hasta el final para hacer sus asambleas. Esas son estrategias que yo no voy a jugar. Una vez que se hace su asamblea nacional, ya no pueden seguir haciendo asambleas estatales o distritales según sea el caso. Pero eso lo va a definir cada organización. Digo, nosotros... Porque finalmente también todos están muy conscientes que este es un proceso de construcción. Es muy diferente cuando en una campaña electoral propiamente dicha, pues no te dan un cargo al cual tú aspiras y le chapulineas al otro para poder que ya te lo garanticen o te lo den. Pero a lo mejor yo me refiero a los ciudadanos que participaron en este proceso de ser parte de la asamblea. Tampoco fue parte de nosotros, porque en un primer compulsa que hace el Instituto Nacional Electoral, los 3.576 ciudadanos que fueron afiliados en el día de la asamblea, hasta ahorita se mantienen limpios, es decir, la gran mayoría de ellos, un porcentaje muy elevado, fueron ciudadanos que por primera vez asistían a una asamblea constitutiva. Sobre las asambleas que hacen los posibles partidos nuevos, decían que bueno, que ha sido como un tipo de mafia entre la gente que va brincando de una asamblea a otra, porque les pagan, no sé, 200, 500 pesos que asisten a las asambleas. No sé qué tengan conocimiento de ese punto, y se van brincando de una asamblea a otra. ¿Aplica que un ciudadano pueda asistir a diferentes asambleas de diferentes partidos? Déjame decírselo desde el punto de vista del derecho de asociación. Una persona puede afiliarse a un partido, a una organización o a otra. Eso es un derecho. Claro. En ese caso de que fueron de los... ¿Ustedes fueron cuándo hicieron su asamblea aquí en Querétaro? El 10 de noviembre. 10 de noviembre. Entiendo que empezó el proceso de asambleas como en el mes de marzo de 2019. Más o menos, claro. Entonces, ¿fueron de los últimos que hicieron asambleas o todavía siguen las asambleas? No, todavía siguen las asambleas. Nosotros fuimos la asamblea número 16. De RCP. De RCP. Pero aquí en Querétaro, hablando de otras organizaciones que hay en Querétaro. ¿Fueron la primera? Fuimos la primera y lo logramos en la primera vuelta con bastante éxito. Sí supimos que había algunas asambleas distritales de algunos otros partidos, pero fueron cuestiones muy aisladas. La verdad es que todo el mundo hizo una apuesta en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero que están concluyendo. ¿Por qué? ¿Por estrategia de que no se les brinquen a otras organizaciones? Digo, no. ¿Corren el riesgo ustedes de que son los primeros? Yo y que se brinquen, claro, ¿no? Yo creo que es muy complejo el tema, no ha sido sencillo. A veces ya los liderazgos sociales o los liderazgos políticos también sufren un desgaste importante, y convocar a la gente no es una cuestión sencilla, ¿no? Para evitar estas dobles afiliaciones, por eso hemos dicho que esto no se acaba hasta que se acaba. Para evitar las dobles afiliaciones, estableció una regla según la cual un ciudadano que asiste a una asamblea o se afilia a una organización que busca constituirse en partido político y luego va a otra, la primera deja de tener validez. Siempre vale la última voluntad del ciudadano expresada. Esto no se sabe en estos momentos. Bueno, pues el sistema que hemos diseñado le permite a las organizaciones saber cuándo hay algún ciudadano que aparece con una doble o triple afiliación. Cuando estás en un proceso electoral, cuando tienes un candidato a gobernador, cuando tienes contagiada a la gente con todo el proceso electoral, convocarlos a una plaza de toros o convocarlos a un auditorio es muy fácil, es muy sencillo.
Pero cuando no hay procesos electorales de por medio y que te toca hacer una convocatoria de frente, pues es lo que se vuelve complejo y a la vez exitoso, si es que lo logras, ¿no? Se vuelve muy exitoso. Entonces van bien, o sea, a nivel nacional llevan 20 asambleas, digo, creo que lo chequeé antier. 21 asambleas. Ya llevan 21 asambleas. El día de mañana se hace una en Guanajuato, nosotros vamos a asistir a la asamblea de Guanajuato. Está pendiente la de Tamaulipas, la de San Luis Potosí, en fin, hay todavía hasta el 28 de febrero. Hasta el 28 de febrero. Okay. Más o menos nosotros tenemos una expectativa muy alta de llegar a 25, 26 asambleas que refuercen todo el proceso de construcción del partido. Porque ese día que le cociné al presidente del INE, dije, no se van a caer muchos partidos realmente, o bueno, organizaciones como que llevan a los mismos grupos de una asamblea a otra. Claro, no sé. El riesgo muy importante, es muy alto, pero además te impacta de doble manera. O te impacta en el proceso de afiliación que tienes para llegar al número requerido, que son 234,000 afiliados a nivel nacional, o te impacta en las asambleas ya realizadas. Es decir, que si dentro de tu asamblea se te mueve la gente que se fue a afiliar a otra organización, se te cae la afiliación y se te cae la asamblea. Es decir, los dos requisitos indispensables para poderse constituir vienen corriendo ahí. Entonces, de los que vemos son como 10 organizaciones que como que han cumplido con los requisitos, ¿se van a caer todos? Hay muchos que se van a caer, hay muchos que no van a lograr el objetivo. Si tú cumples una afiliación de 234,000 a cero, es decir, que apenas estás llegando a la marca, a la meta, pues tu probabilidad de que se te caiga es muy elevada. Tú debes de tener un colchón de más de 50,000 afiliados para que en todo el país pues estés jugando con los números y que lo que hagan otras asambleas te impacte, pero que no te llegue a poner en riesgo el registro. También Lorenzo Córdoba nos comentó en esta parte de las organizaciones, bueno, de las organizaciones sindicales, que dice que ellos van a revisar también muy a detalle esa parte, porque dice que eso está prohibido. ¿Es cierto? ¿Cómo está eso? Es cierto. Se revisará que no haya intervención de organizaciones gremiales, corporativas, que están prohibidas por la Constitución. Se revisará que no haya intervención de organizaciones religiosas o eclesiásticas, que está prohibido por la propia Constitución. Finalmente hay tratados internacionales en los cuales se han pronunciado de que los sindicatos no pueden meterse a constituir partidos políticos, y lo habla en dos sentidos. Por un tema, el tema de los recursos financieros con los cuales cuentan las organizaciones sindicales, que no vayan a ser mal usados para formar un partido político, o también el tema del corporativismo, ¿no? Que el número de agremiados que tengas en un sindicato los obligues a formar parte de una asamblea estatal o de una asamblea distrital. Entonces es un proceso que todavía va a entrar apenas al análisis el Instituto Nacional Electoral, y va a buscarle dentro de todas las organizaciones si es que hubo algún sindicato que estuvo apoyando a la constitución de alguno de ellos. Fíjate, en esta parte ¿no les pesa mucho el nombre del Baster Gordillo a ustedes? No, fíjate que no, es un tema que incluso se ha discutido mucho al interior del partido. Yo te puedo decir que la maestra Elbester no es afiliada a redes sociales progresistas. Porque la gente lo toma así como, ¿hablas de RCP? Ay, no, el Baster Gordillo. No es algo que realmente, al menos yo en Querétaro, con ese tipo de cuestionamientos todavía no me los he encontrado, y vaya que he recorrido todo el estado, que he estado en diversas reuniones. No ha sido un asunto que permee, porque creo que entienden muy claramente cuando uno les digo, ella no forma parte de redes sociales progresistas, no es afiliada a redes sociales progresistas. Yo no la he visto en ninguna de las reuniones, asambleas que ha convocado el partido a nivel estatal, a nivel de alguna asamblea estatal o de las reuniones nacionales en las cuales se ha acudido. No ha estado presente no mete la mano. No mete la mano. Y sin embargo, no deja de ser también un personaje político que conoce las entrañas de la política en México, que más allá de cualquier cosa es una persona con una amplia experiencia y una gran trayectoria, independientemente de lo cual se le haya juzgado de una u otra manera. Pues es un actor político muy importante. Fue como su sexenio negro para el Baster. Pagó los costos también de enfrentar al poder, ¿no? De enfrentar al presidente de la República, de a lo mejor defender sus ideas, sus convicciones, sus ideales, ¿no? Pues eso también se cobra un costo, ¿no? Pero por lo pronto ahorita no ha estado interactuando con nosotros en el partido,
y bueno, pues eso es un buen signo, no lo sabemos si más adelante lo vaya a hacer, pero pues tampoco estamos cerrados a ninguna posibilidad, ¿no? Yo veo las gráficas del INE, de cómo van la constitución de si cumple con las metas de asamblea, de afiliados, y veo que RCP está en primer lugar. ¿Cómo han logrado ustedes hacer eso con la gente, de convencerlos de que sean parte de este proceso de proyecto de partido, cuando muchos cuestionan la parte, obviamente, del Baester? Pero, o sea, ¿cuál es el argumento para ustedes? ¿Qué es lo que le venden a la gente? Son varias cosas, pero lo primero es no circunscribirlo al tema de que si estaba o no estaba primero la maestra, y segundo, si el sindicato de maestros iba a estar participando con nosotros. Esto ha sido una integración muy variada. Así como se dio en Querétaro, que viene gente de todos lados, somos partes de muchas partes, esa es la realidad. Somos nodos que se vienen interconectando unos con otros y que nos viene dando esa posibilidad de actuar en redes. Por eso se llama el partido así, redes sociales progresistas, porque es una red que se va conectando a otra red, y esa red se va conectando a su vez a otra red, y en fin, hacemos una serie de interconexiones muy importantes donde podemos bajar una oferta política muy actualizada. Yo creo que el sistema de partidos políticos en México cambió drásticamente. La irrupción de Morena en la elección del 2018 habla muy claro de que el ciudadano está cansado de las viejas estructuras corporativistas, donde algún líder o algún caudillo encabezaba a un partido político, y a través de él se hacía una política totalmente... ¿Ustedes ustedes no son parte de lo mismo? No, no somos ni corporativistas, nuestra estructura es más bien en términos horizontales, no atendemos a una afiliación masiva, no lo estamos haciendo en esos términos, lo estamos haciendo a través de ir platicando. ¿Quiénes serán sus candidatos para ustedes? Digo, en el supuesto caso que logren el registro, claro. ¿verdad? No sé quiénes van a ser los candidatos, lo que sí te puedo decir que en mi caso de Querétaro vamos a tener 15 candidatos a diputados locales, 18 candidatos a presidentes municipales con fórmulas completas, y los 5 distritos federales a los cuales vamos a competir. Ok, bueno, Ulises, no sé si tengas algo más que decirnos, porque digo, el tema es complejo, ya que veamos esta entrevista, vamos a ver muchas cosas que van a salir a la luz, seguramente con la gente que vea esta entrevista, y ojalá nos des otro espacio para responder a todos esos cuestionamientos que nos van a hacer en redes, seguramente. Con todo gusto, que ojalá nos den la oportunidad también de ir plasmando la oferta política que tenemos a la ciudadanía, y decirles a todos que se afilien a redes sociales progresistas. Es importante hoy en día participar en la vida política de México. Yo creo que la participación de los partidos políticos sigue siendo fundamental en la vida política de México. Podemos hacerlo a través de los partidos políticos, pero que hoy hay estructuras nuevas, más ágiles, más comprometidas con el ciudadano, que representan cosas muy diferentes con las cuales se puede identificar ustedes mismos. Entonces, afílense a redes sociales progresistas. Gracias, Ulises. ¿Qué tal? No hay nada para nadie. Hicieron todo un esfuerzo de prácticamente un año para hacer sus asambleas por todo el país, ya sea asambleas estatales o distritales,